Como les decía, mi papel no es resumir este libro. De hecho, en breve le voy a dar la palabra a Braulio para que él lo haga. Ni siquiera voy a comentarlo, es decir, no voy a entrar en el libro. Pero lo que no me puedo resistir es no solo a recomendarles el libro, que de hecho lo venden en la parte superior, es decir, que pueden comprarlo ahora mismo si lo desean, sino que sí por lo menos circunscribirlo al contexto que está pasando el país, ¿no? Yo creo que este libro es pertinente por dos razones. En primer lugar, porque en medio de la crisis política se ha producido un debate entre la democracia representativa y la democracia directa, ¿no? Y justamente este libro entra a analizar cómo funciona la democracia cuando los ciudadanos tienen la voz de forma directa y pueden elegir ante diferentes opciones, que es el caso de los referéndums, ¿no? Así que es un libro analítico donde pone sobre la mesa los problemas que tiene la democracia directa frente a la democracia participativa y donde analiza pues, cómo estos referéndums, esta democracia directa participa en nuestro país, también incluso en un contexto comparado en la introducción, ¿no? Y en segundo lugar, la actualidad también nos lleva a este tema, sobre todo porque ahora se está debatiendo mucho sobre el referéndum de Cataluña, se está debatiendo mucho sobre la ley de consultas catalana, y en este libro podemos aprender un poco qué es lo que ha pasado, justamente uno de los capítulos dedicado al referéndum sobre el Estatuto de Autonomía. Es decir, hay un libro dedicado a lo que sucedió en Cataluña y después a los referéndums que posteriormente se han celebrado también en esa comunidad autónoma. Así que creo que es un libro muy pertinente en el momento que estamos viviendo en estos momentos en el país. Creo que se circunscribe muy bien a muchos de los problemas y además arroja bastante luz sobre cuestiones académicas. Pero ya os decía, mi trabajo no es comentarlo, únicamente poner en contexto esta presentación. Me dedicaré ahora solo ya a dar la palabra y si me dejan alguna vez hacerles alguna pregunta. Y como los protagonistas son ellos, pues la idea que hemos pensado es que ahora mismo Braulio nos resuma brevemente el libro y a partir de ese resumen, tanto Ignacio Sánchez Cuenca como Ignacio Escolar interroguen al autor y, digamos, intenten esclarecer algunas de las dudas que les puede haber sugerido o surgido a través de este texto. Así que sin más, les dejo con Braulio, cuando quieras. Me han preparado una encerrona, lo típico de los autores noveles, jóvenes, jovencitos, pues la casta de Madrid, pues me ha preparado una encerrona, vengo de Bilbao a hacer carrera a la capital y me han reorganizado de tal manera la mesa que no van a hacer ni presentaciones elogiosas de mi figura, ni Ignacio Escolar, ni Ignacio Sánchez Cuenca, sino que yo tengo que resumir el libro como si fuera un chaval de 5 años y luego someterme a un interrogatorio. No conocéis mi carácter. Voy a utilizar mi turno de palabra pues para arrojar como 10 cubos de agua helada que se ha puesto muy de moda este verano sobre los referéndums. Vamos a tirar 10 cubos de agua helada sobre los referéndums desde la defensa de su utilidad en determinados contextos y situaciones. Pero sí que me gustaría utilizar mi breve turno de palabra, que va a ser muy breve, para lanzar esos 10 cubos de agua sobre los referéndums. El primero tiene que ver con que los ciudadanos o los medios de comunicación piensan que todos los países andan celebrando referéndum todos los días, ¿no? Que hay un problema aquí en España que no celebramos referéndums, ¿no? ¿Qué pasa? Que somos un ornitorrinco en el que veo para el norte y referéndums, veo debajo, los españoles parece que vemos Suiza por todos lados. Y no es así. O sea, por número de referéndums, pues en España hacemos tan poco como muchas democracias ejemplares, como puede ser Dinamarca o Holanda o Finlandia, ejemplares para otras cosas. Luego, el segundo cubo de agua helada sobre los referéndums, pues que asociar los referéndums a una explosión de participación. O sea, parece que el referéndum aparecen ciudadanos que están escondidos detrás de la democracia representativa y son muchísimos más y introducen en las urnas pues unas preferencias pues que representan a más gente. Pues no, pues también lo normal es que se participe menos, que vayan menos ciudadanos a votar en unos referéndums que en unos procesos electorales de esos aburridos de las democracias representativas. Y dentro de la poca participación, el tercer cubo de agua helada pues tiene que ver con que los pobres, los excluidos, las personas con menos recursos, pues son también los que menos votan en los referéndums. O sea, crea desigualdades en la participación.
todo esto que estoy diciendo no estoy improvisando como esos tertulianos que os gusta insultar aquí en Madrid, que me he enterado que es una moda antes nos insultaba a los tertulianos. Yo cuando era pequeño escuchaba radio con mi madre y el tertuliano era un personaje pues entrañable. Ahora no, yo soy politólogo y los tertulianos son unos cabrones. Entonces todo esto que estoy diciendo son cubos de agua helada que tienen que ver con datos que aportamos en el libro de estudios de referéndums que se han celebrado y que estudiamos el comportamiento tanto de los electores como qué composición sociológica tienen esos ciudadanos que se movilizan con los referéndums. Quería recordar la pregunta, es que son las cosas que más me ha gustado del libro, es recordar la famosa pregunta de la OTAN. Vais todos merendados, ¿no? Nadie quiere ir al baño, porque va a empezar a leer y va a durar un rato, ¿no? Os leo la pregunta del referéndum de la OTAN. El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos. 1. La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. 2. Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. 3. Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Inciso, esto no se ha cumplido. Esto ha sido justo al revés, se ha aumentado. ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? Saco la pregunta porque una de las cosas en las que estoy de acuerdo todos los autores es que las preguntas de los referéndums deben de ser simples, deben ser directas y no ambiguas. Y en este caso es evidente que el referéndum por antonomasia dentro de la democracia española fue cualquier cosa menos una pregunta directa y sin ambigüedades. Fue una pregunta claramente dirigida por parte del Gobierno para favorecer al sí. Y te quería preguntar, en ese aspecto, si con tus cubos de agua fría compartes una anécdota que me pasó una vez con una importante personalidad de la política y de las instituciones españolas, no puedo decir el nombre, al cual interrogué por los referéndums y le dije que por qué no se podía convocar un referéndum, por ejemplo, sobre la monarquía, ¿no? Entonces, la respuesta que recibí fue, bueno, primero, eso no sería un referéndum, sería un plebiscito, porque sería cuestionar la forma de gobierno y eso ya no es un referéndum, es otra cosa distinta. Y segundo, que es lo que más me llamó la atención, porque la idea de llevar un referéndum al pueblo significa el fracaso de la política, porque es que los partidos han sido incapaces, a partir de la democracia representativa, de gestionar el problema para no llegar a la confrontación entre los ciudadanos. Mi pregunta, ¿no es esos planteamientos y algunos de los cubos de agua que tú has soltado un poco una versión moderna del todo para el pueblo pero sin el pueblo? Una visión un poco elitista de la política que considera que los ciudadanos son casi menores de edad a los que mejor no preguntarles por según qué cosas. Retomando lo de os voy a contestar al final, que me interesa mucho lo de las preguntas. Claro, las personas formadas, las personas pues con estudios, pues los politólogos ni te cuento, los periodistas más que tienen mucho interés por la política, pues les encanta decir que que es mejor tener matices, ¿no? Entre dos opciones, pues parece que registraría mejor las preferencias, ¿no? de los ciudadanos. Pero las preguntas, efectivamente, pues dicotómicas, cortas, está demostrado que favorece la participación de las personas que menos recursos tienen, las personas que menos estudios o que menos recursos materiales o sociales tienen, y claro, en un referéndum hay que intentar que participe la mayor gente posible y que se creen menos desigualdades de representación que unas elecciones normales. Pues me gustaría... Los 10 cubos de agua me he quedado completamente helado, pero por una razón que voy a explicar ahora mismo. Los politólogos, los que se dedican a estudiar de forma sistemática y analítica la política, son gente muy estreñida, que le cuesta muchísimo decir lo que piensa. Entonces, los autores del libro no se atreven a defender en los referéndums abiertamente, porque eso supondría hacer juicios de valor y tomar partido, y en lugar de eso nos torturan con toda clase de análisis estadísticos, y por las costuras de los análisis estadísticos se ve que todos ellos, o casi todos ellos, favorecen los referéndums. Entonces me he quedado helado con los 10 cubos, porque yo venía a hacer justamente de malo y a atacar los referéndums, y Braulio, en lugar de defender lo que se sostiene en el libro, pues ha arrojado más dudas todavía sobre los referéndums, ¿no? Entonces, mientras reorganizo mi intervención, mis preguntas, voy a empezar con una muy sencilla que a mí me ha llamado mucho la atención en el libro, un dato que me ha llamado mucho la atención. Los autores cogen una muestra muy grande de 800 y pico referéndums en Europa
y descubren, contabilizan, o yo no sé si esto ya se sabía, yo no lo sabía, que el 43% de ellos los pierde el poder convocante, los pierden los gobiernos. Y eso es impresionante, quiere decir que el 53, solo ganan el 53%, el 57% de las veces, ¿no? Ahora bien, en España, de los 9 referéndums que se han convocado, los 9 los ha ganado el gobierno. Entonces aquí pasa algo. O los españoles son más deferentes que los europeos hacia el poder, o el gobierno es especialmente hábil a la hora de convocar referéndums, o en España no se dan los mecanismos para provocar referéndums que pongan nervioso o que pongan en riesgo al gobierno en el poder, ¿no? Entonces, en España no tenemos iniciativa popular para el referéndum, esto es muy difícil. Yo no sé muy bien cuál es el mecanismo, pero desde luego a mí me ha llamado la atención que, ya digo, en Europa el 40 y tantos por ciento, 43% de las veces el gobierno pierde, y en España no ha perdido jamás en 9 ocasiones. Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿A que los españoles son especialmente sumisos al gobierno? ¿A que siguen las consignas que emanan del gobierno? ¿A qué se debe esto? Braulio, puede responder. Estamos hablando de muy poquitos referéndums que se han celebrado aquí en España, y te llama la atención que hayan ganado en el Estado español. Los referéndums constitucionales se suelen ganar. O sea, la mayoría del referéndum constitucional, porque se pasa de una dictadura a una democracia, pues esos referéndums se suelen ganar. Son referéndums especiales en los que se registra una participación más elevada que los referéndums tradicionales, y se suelen ganar. Se suelen ganar los referéndums que no importan nada, que es una característica también del otro referéndum que se ha celebrado en España, que es el de la Constitución Europea. Un tema que no interesaba a nadie, que no había ningún riesgo a la hora de plantearlo, y que, salvo a Carlos, el referéndum de la Constitución Europea pues no nació de una movilización ni de una marea pro-Europa de los ciudadanos que se visibilizara por la necesidad de votar en un referéndum la Constitución.